Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6 conformado por Flores Segundo Daniela, López Cortés José Luis, Martínez Cervantes Elda Juliet, Nolasco Cerón Juan Carlos y Vallejo de los Santos Noemí Sherlyn. Nosotros les hablaremos sobre las culturas tolteca y totonaca. Aquí tenemos el índice donde vienen todos los temas que abordaremos durante la exposición. En primer lugar les hablaremos sobre la cultura tolteca. Tenemos su ubicación geográfica e histórica. Esta cultura se estableció en los estados actuales de Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y Morelos. Su primer asentamiento fue en Culhuacán y luego establecieron una capital en Toyán o Tula, como comúnmente se le conoce, que significa lugar donde abundan los juncos. Los primeros registros que se tienen sobre esta cultura son del 900 después de Cristo y se desarrolló durante el periodo posclásico. Bueno, yo le voy a hablar sobre las generalidades de la cultura tolteca. Sin embargo, quisiera mencionar antes algunas características básicas para tener en cuenta sobre esta cultura. La primera es que era una cultura militarizada. Por eso mismo, al ser buena militarmente hablando y el comercio ayudó mucho, esta cultura pudo tener una expansión bastante importante. Tanto así que pues llegó hasta lo que actualmente es Honduras, hasta lo que es Yucatán. Esto provocó, o bueno, ayudó a que la cultura fuera importante en Mesoamérica por todo lo que contribuyó, todos los aspectos que se formaron y bueno, otro aspecto a tener en cuenta es que sus artesanos eran muy buenos alfareros y buenos metalúrgicos. Esto es otra característica que como que se les reconoce, además de que creo que una de las que más sabemos es el hecho de que eran muy buenos en el trabajo de piedra. Como sabemos, en algunas de sus construcciones contaban con esculturas monumentales de guerreros o jefes militares, que pues esto para ellos tenía bastante importante. A estas esculturas se llamaban atlantes, pero eso lo van a mencionar los compañeros. Y finalmente, la ciudad de Toyán o Tula, que es como todos la conocemos o es un nombre más común, encontramos que significa lugar de juncos. Y en la investigación que hicimos sobre qué significaba más esto, se encontró que era una expresión mesoamericana que básicamente su significado es grandes asentamientos. Y bueno, ahora sí entremos más a la parte de lo político social. Esta cultura era teocracia militarizada. Y obviamente al principio, en sus orígenes, solamente estaba regido por sacerdotes. Sin embargo, cuando llegó a su máximo esplendor, es cuando ya el gobierno recaía en la mano de los reyes guerreros. Estos reyes guerreros, eh, para ellos eran como descendientes de animales totémicos, tales como el coyote, la serpiente o entre otros. Las, las, por eso mismo, ya cuando se estaba en ese punto, la sociedad, la verdad es que era muy jerarquizada. Por un lado estaban la clase alta, ¿no? Los privilegiados, que pues estaban los sacerdotes, los guerreros, que se encargaban, bueno, esta clase alta pues se encargaba pues, del culto, de los calendarios, de las defensas y ataques militares. Y después ya teníamos como, pues a la clase baja, por decirlo así, ¿no? O a los plebeyos, mejor dicho, que pues ya está aquí, entraba como todo tipo se componía de toda la población, ¿no? Como los artesanos, los comerciantes, pero bueno, eso en forma general. Ahora, uno por uno. El primero era el supremo gobernante. Este también se le llamaba Tlatoque y obviamente este tenía el poder absoluto. Después se llaman los sacerdotes, funcionarios y los guerreros. Como ella había mencionado, pues estos se encargaban como de toda la casta militar, pues del culto, de la administración del gobierno, bueno, del Estado, y algo que se enfocaba mucho, por lo que se investigó, pues era en ese aspecto militar sobre los ataques y la defensa sobre los pueblos vecinos, y ya que ellos buscaban la expansión, ¿no? Que fue algo que se caracterizó. La clase serbia pues ya se compone de todo tipo de artesanos o de comerciantes, ¿no? Como los agricultores, pintores, y al final ya tenemos a los esclavos, que obviamente pues estos ya eran prisioneros de guerra. Ahora bien, en cuestión de la vestimenta, aquí, como digo,
como dije, esta cultura pues sí era jerarquizada y sí se notaba, ¿no? Como la clase alta contra los plebeyos. Para empezar, la clase alta, podemos ver que en la primera imagen, se puede apreciar que en el lado izquierdo, que tenían una ropa más colorida, ya llevaban joyas y era algo que caracterizaba a la clase alta. Sin embargo, la clase, bueno, los guerreros, mejor dicho, llevan mucho más ropa más colorida, muchas más joyas. Y esto para hacer esta distinción, aún así con la clase alta, ¿no? O sea, sí estaban los de la clase alta, pero llevaban lo mismo, pero los guerreros a lo mejor un poquito más, nada más. Y en cuestión de los plebeyos, pues simplemente lo único que usaban era un taparrabos, como se puede ver en la primera imagen. Ahora bien, pasemos al aspecto económico. Este puede ser un poco más sencillo. Primero hay que decir que la ciudad de Tula estaba situado en una región árida, ¿no? Entonces, pues la agricultura estaba muy escasa. Lo que ayudó mucho fue esta expansión militar. Poco a poco, entonces, debido a esto, poco a poco se dio el auge de la agricultura. Gracias también a que en las regiones que estuvieron conquistando se tenía minerales como alabastro y obsidiano, pues poco a poco estas dos cosas hicieron que el comercio prosperara. Al hacer esto, pues fue como muy bueno para esta cultura. ¿Qué era cuáles eran los productos que lo que comerciaban? Básicamente eran productos textiles y cerámicos, ya sea con pueblos cercanos o lejanos. Y bueno, en cuestión de agricultura, lo que más cosechaban o lo que más cultivaban, pues era el algodón, el maíz, el chile, el maguey y el frijol. Ahora bien, en el aspecto de la religión, bueno, pues los toltecas eran politeístas, sin embargo, tenían una cierta característica, ya que a diferencia de las otras culturas, y como hemos estado viendo, era una cultura que tenía en su religión aspectos más militares y en cuestión pues, de guerreros y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como hemos mencionado. De hecho, al principio sus dioses sí estaban relacionados con todo el aspecto de la agricultura, pero poco a poco, cuando se empieza a dar esto más del aspecto militar, pues ya empiezan a ser reemplazados en este aspecto en cuestión militar. Obviamente, los dioses más importantes para los toltecas eran Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Ahora bien, según los toltecas, sus dioses demandaban sacrificios humanos. Es por eso que, pues comúnmente, obviamente, recurrían a los esclavos, a los prisioneros de guerra para dar estos sacrificios. Y aquí es importante mencionar algo, porque incluso los sacerdotes de Quetzalcóatl eran parte de una de las dos castas más importantes para los toltecas. La otra casta era en cuestión de los jefes militares. Pero aún así seguían jugando un papel importante estos sacerdotes de Quetzalcóatl. Algo importante en cuestión de sus templos es que, pues estos templos a lo mejor a veces eran usados o, sí, usados para diversos dioses. Sin embargo, debido a todo esto de los saqueos y no se puede obtener más información sobre la estructura de cada templo o sobre, bueno, la estructura sobre qué dioses, no más que nada. Pero obviamente algo característico es que simplemente algunos están orientados pues al movimiento del sol y la luna. Es algo que caracterizó a uno que otro templo. Quisiera mencionar a los dioses más importantes de esta cultura. Eh, el primero es Itzlacoluique, que es el dios de los desastres, el del frío y de los sacrificios. También estaba Claro, que es el dios de la lluvia. Estaba Centlotl, que era el dios del maíz. Y los más importantes, como dije, era Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Este último, pues era el dios invisible y la oscuridad, ¿no? De lo invisible y la oscuridad. Se le consideraba hasta cierto punto el antagonista de Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl es obviamente la serpiente emplumada, pues es el dios de la vida, ¿no? La luz, la fertilidad y de la sabiduría. Los templos, pirámides y palacios era algo que caracterizaba a esta cultura. Obviamente algunos eran para uso político y administrativo, pero en su gran mayoría, como en todas las demás culturas, era para honrar a sus dioses. Y también algo que caracteriza o algo que podemos ver en este mapa es
toda esa agrupación de las casas, ya que permitían un gran número de habitantes, entonces eso era también bastante bueno. Y otro punto es el toque artístico que le daban a sus construcciones, como podemos ver a veces en las, para el soporte de los techos y todo ese tipo de cosas, pues con una escultura daban ese toque artístico, esa cultura. Pues yo les voy a hablar sobre, bueno, antes que nada, yo soy Luis López y les voy a hablar sobre los aspectos simbólicos y los aspectos formales de la cultura tolteca. Ah, en esta cultura encontramos a la escultura que se llama Chacmal, que es una figura humana sentada sosteniendo un recipiente, una vasija, y a su vez está mirando hacia un costado. Esta figura, esta estatua es emblemática para la cultura tolteca, ya que pues, la ocupaban para adornar ah, las plazas, las plazoletas, las pirámides y sus templos. También aparece otro rasgo que es son los frisos de Tula. Estos frisos pues, son tallados en piedra y en ellos representan a sus dioses, a animales poderosos como lo es el jaguar o Quetzalcóatl mismo, que pues es la serpiente emplumada. También, bueno, alrededor de esto se, se representa, se talla también con restos de partes de esqueletos, huesos, eh, calaveras y, y se representan también las batallas de los toltecas. Ah, otra que es mucho más representativa son los atlantes, que son, pues, son columnas gigantes talladas con la figura de guerreros. A estos guerreros se les añaden, ¿no? Armas como puntas, cuchillos, eh, eh, flechas. También se caracterizan por que en su armadura, sus pectorales, están en forma de mariposa y ocupan penachos, coronas con plumas. Estos atlantes, pues se ocupan igual como para adornar y se dispersan así sobre las plazas, las plazoletas de la ciudad tolteca, al igual que dentro de las pirámides. Dentro de las pirámides se tiene que, pues están sostenidas con estas columnas, porque bueno, aparte de ocuparlas para adornar, para darle vista, igual era como para una, darle estructura a sus construcciones. En los aspectos formales, tenemos que la ciudad tolteca, pues ¿cómo se llama? Se abre, se centraliza con una plaza, una plazoleta, donde en su centro tiene un altar que, que a su vez esta plaza y este altar están rodeados por edificios o construcciones grandes, como podría ser eh, la, sus templos, los edificios de gobierno, donde habitan sacerdotes y figuras importantes como sus gobernantes también. Las canchas de pelota, donde pues para las culturas prehispánicas el juego de pelota era muy importante, ya que pues era relacionado con la religión y con el gobierno, donde pues se podían
se ofrendaban a los jugadores, se ofrendaban a los dioses. Otra parte que caracteriza a la arquitectura de la cultura tolteca es que sus pirámides conservan la forma de construcción de los teotihuacanos, que era la plancha talud, pero estas pirámides pues le agregaban una cantidad enorme de escalinatas. Ocasionalmente no eran funcionales sus escaleras, pero pues las ponían para adornar, darle vista a la pirámide. También pues en las pirámides de esta cultura no hay ventanas y las puertas son muy, muy, muy estrechas. Pues eso sería todo de mi parte. Los dejo con mis compañeros. Gracias. A continuación hablaremos sobre los materiales de la civilización tolteca. La civilización tolteca utilizó diferentes materiales en sus construcciones, pero el primordial fue la piedra, ya que este fue el principal recurso natural. Por lo tanto, ellos fueron adquiriendo una gran habilidad en el manejo y uso de la piedra, en donde se fue implementando tanto para sus construcciones como para decorar sus piezas arquitectónicas. Otro elemento natural que se incluyó en los edificios fue la madera, y también por último utilizaban lo que es el cemento, la arena, el adobe y la cal en las construcciones de sus edificios. En estas imágenes podemos observar que el principal material que se implementó en sus construcciones fue lo que es la piedra, el cemento y la cal. Esto se implementó en sus columnas y lo podemos observar aquí, ya que este es una de sus principales edificaciones de los toltecas. Los sistemas constructivos empleados por los toltecas. Bien, iniciamos esto con los basamentos construidos con un núcleo de tierra y piedra. Utilizaban también muros de contención, muros hechos de piedra, unidos con lodo o bien muros de mampostería. Las columnas que utilizaban eran columnas unidas de piedra, unidas con mortero de cal, y estas alcanzaban alturas monumentales, eran columnas muy grandes. De hecho, los toltecas fueron los que produjeron el pilar y la columna. En dinteles eran hechos de piedra y madera. Las techumbres eran hechas con una estructura de madera. Lo que quiere decir es que utilizaban las vigas sobre los muros. Para su arquitectura se utilizaba la escultura como ideología del reforzamiento militar. Era muy común encontrar en templos tallados las esculturas de guerreros toltecas semejantes a atlantes. Teníamos en los edificios más importantes la principal ciudad, Troyan, Xicocotitlán, la que fue mejor conocida como Tula, que fue la capital de la cultura tolteca. Tula, siendo el emplazamiento más importante de los toltecas, tenían un templo distintivo llamado Tlahuizcalpantecutli, el cual posee una característica en su construcción, debido a que su basamento fue compuesto por 5 plazas. Las paredes tienen una decoración tallada de jaguares, coyotes y águilas devorando restos humanos. Tiene una habitación de columnas de piedra con representaciones de guerreros toltecas, mientras que las ventanas de este lugar eran alineadas con Venus, lo que esto nos da una representación, un reflejo de la función astrológica de este lugar. En este complejo encontramos también a los atlantes de Tula, que estas son esculturas compuestas por tambores de piedra que representan a los guerreros toltecas. Estos guerreros poseían tallados escudos, lanzadardos, se utilizaban igual que las estelas, con la finalidad de infundir temor. Bien,
Los guerreros no tienen, bueno, su rostro no nos refleja una raza distintiva. Sin embargo, su rostro es como muy asimétrico, muy perfecto. Chichen Itza es considerado uno de los espacios de eventos más importantes de la cultura tolteca, por lo que fue partícipe de la influencia de diferentes culturas. El Zopantli se considera un elemento propio de los toltecas. Estaba concebido con una especie de plataforma y además de colocar los cráneos, también se colocaban las manos y las orejas de los enemigos. Bien, esto con la finalidad de honrar a los dioses. Muy bien, ahora les hablaremos sobre la cultura totonaca. Su ubicación temporal se refiere al 800 después de Cristo en el Clásico Tardío. Sus principales asentamientos fueron en el centro del estado de Veracruz, en el estado de Chalchicomula, Puebla, en el valle de Perote, en la sierra de Puebla y Papantla, y en las tierras bajas del río Cazones. Originalmente formaron una confederación de ciudades, pero mucho tiempo después se organizaron en 3 señoríos: Norte, Sur y Serranos. En el estado de Veracruz existió un lugar llamado Totonacapan, en donde se construyeron importantes centros ceremoniales, como lo fue el Tajín y las 3 higueras. Ahora bien, las generalidades de la cultura totonaca. Pero primero quisiera mencionar sobre el nombre. Totonaca viene del plural totonacatl. Y básicamente este hace referencia a los que vienen de Totonacapan. Ahora bien, algunos autores han dicho que Totonaca puede significar hombre de tierra caliente. Pasamos al aspecto político-social de la cultura totonaca. Bueno, esta cultura estaba organizada en señoríos. Estaba el señor, que se le puede llamar cacique. Este estaba asistido o lo ayudaban un grupo de, ¿cómo decirlo? Un consejo de ancianos, sí, de ancianos, y básicamente del cacique también dependían gobernantes de otros poblados. Ahora bien, los sacerdotes ocupaban un papel importante dentro de la ciudad, ya que pues lo normal, ¿no? Se ocupaban del culto, de la calendarización y de todo ese tipo de aspectos que eran importantes para la cultura en cuestión religiosa, obviamente, porque pues también estaban las ceremonias de fiestas, los sacrificios humanos, entonces los sacerdotes se encargaban de todo esto. Ahora bien, en cuanto a la sociedad, sí estaba conformada por dos grupos y estaba como marcada igual como la cultura anterior que vimos. Obviamente pues estaban los nobles y los plebeyos. Los primeros pues se encargaban tanto del gobierno, la economía, la región, la planificación en cuanto a la defensa en cuestión pues militarmente hablando. Y pues ya la segunda, la parte de los plebeyos, era la que se encargaba de la producción agrícola, la producción artesanal, lo que era la pesca, ¿no? Como todos los demás trabajos, ¿no? Digamos que un poquito de los aspectos de la cultura tolteca, como los mencionamos hace un momento. Entonces, pues, esta cultura totonaca era igual algo parecida, ¿no? En cuestión de cómo se conformaba su sociedad. Y pues, obviamente, los plebeyos debían de trabajar la tierra de los nobles, y pues en la de los templos, y pues prestaban sus servicios, ¿no? Por decirlo así. Pero pues, era más como una obligación. En cuestión de economía, pues básicamente es como las demás culturas, la agricultura, el comercio y el trueque. Sin embargo, aquí le podemos agregar que se tuvo la explotación de los manglares, obviamente con la pesca, y tanto los ríos, las lagunas, el mar, fueron vías de comunicación que ayudaron mucho pues a la cuestión del comercio. En cuestión de la agricultura, pues podemos mencionar que tuvo mucha importancia, obviamente, dentro de la cultura, como la mayoría de todas las culturas, que siempre la agricultura fue parte fundamental. Lo que más se dio siempre fue el maíz, el algodón, cacao, chile, tomate, ¿no? Fueron de los que más caracterizaba, por decirlo así. Aquí algo entre el comercio y el trueque. El comercio fue el que permitió el desarrollo de las ciudades, mientras que el trueque permitió ese intercambio de productos y servicios entre pues, la comunidad y otras aldeas. Ya en la cuestión religiosa, aquí sí cambiaba un poco más esta cultura, debido a que
ellos tenían un sentido más matriarcal. Es decir, para ellos, la mujer era quien transmitía todos los derechos de herencia. Y bueno, aquí ellos consideraban a la diosa. Para ellos la diosa era quien creaba el alma de las personas, y es por eso que consideraban a Centeotl, que es esta que podemos ver en la imagen, como la diosa del maíz. Aquí lo curioso es que para otras culturas Centeotl era un dios y no una diosa. Pero por lo que acabo de explicar, es por eso que los totonacas veían como a Centeotl como diosa y no como dios. Y aquí es algo como que caracterizó a esa cultura. Pero de igual manera eran politeístas y adoraban a otros dioses, y pues de los que destacan, que ya conocemos, pues es Tlaloc, Quetzalcóatl y Xochipilli, perdón. En cuestión de los dioses y en cuestión de los rituales, pues bueno, sabemos que se adoraban al sol con fuego ardiente día y noche. También en cuestión de la deidad del cielo y del maíz, pues hacían un sembradío. Y en cuestión de, bueno, a sus dioses dedicaban sacrificios humanos y animales, pero aquí también pues practicaban el autosacrificio porque lo veían como una penitencia y básicamente también para agradecer a sus dioses. Y eso sería el aspecto religioso. En cuestión de la tipología, pues algo que hay que destacar, bueno, era una arquitectura monumental, el aspecto urbanístico, las tres ciudades lo podemos ver, que es el Tajín, Papantla y Zempoala, podemos ver un aspecto urbanístico bastante bueno, es algo que se destaca o que podemos decir de esta cultura. Sin embargo, también pues hay que decir que las casas eran de forma rectangular y para protegerse de inundaciones se construía una plataforma, ¿no? Básicamente, este tipo de casas podemos decir que era también algo característico, como podemos ver aquí en las imágenes. Y obviamente los edificios monumentales eran característicos de las grandes ciudades que tenían esa función administrativo y de rituales, ¿no? Y eso será en la parte de la tipología. ¿Qué grabaste? Pues yo les voy a hablar sobre los aspectos formales de los totonacas. En esta cultura tenemos que sus pirámides están construidas bueno, están compuestas por un talud, una moldura, tableros con nichos y cornisas voladas. Eh, Se podría decir que es como una modificación una mejora a la forma de construcción de los teotihuacanos que cumplían con bueno, que su metodología era el talud, plancha talud. Eh, pues la arquitectura totonaca pues se caracteriza por los tableros con nichos y sus cornisas voladas más que nada. Estas cornisas eran pintadas, eran adornadas con un color azul turquesa. Bueno, también estas pirámides pues, eran gigantescas y son gigantescas hasta la actualidad, existen y tienen una cantidad innumerable de escalones, ¿no? De escalinatas. Am, Son adornadas y con tallados en piedra de las victorias del pueblo totonaca. Am, Sus escaleras eran también, bueno, se pintaban de color rojo. Y pues, como les decía, bueno, los nichos que tienen también sirven de ventilación e iluminación para el interior de la pirámide, lo cual los diferencia de los toltecas que no tenían ventanas en sus construcciones. Bueno, esto sería todo de mi parte en este tema. Los dejo con mis compañeros. Hablaremos sobre los materiales de la civilización totonaca. La piedra y el mortero de cal eran los materiales con los que construían. También en el interior de sus nichos se solía pintar con azul y los taludes con distintas tonalidades de rojo.
Usaban también la piedra arenisca en las columnas, en donde se encontraban troncos de cedro que estaban apoyados en cimbra de madera. Por otra parte, la grava de piedra arenisca con el tiempo se fue sustituyendo a la piedra pómez de río. Por otra parte, para evitar que el mortero se adhiera a la madera, entre la mezcla y la madera, ellos utilizaban una franja de fragmentos de vasija sobre las que se distribuía la carga. Y eso también a veces acostumbraban a colocar enramados entre la mezcla. Esto con el fin de aligerar el peso en los techos. Y las paredes eran recubiertas de lodo y un fino revestimiento de cal. Por otro lado, usaban morteros de magnífico soporte. Hasta se cree que probablemente utilizaban lo que es el chapopote y el asfalto con el fin de impermeabilizar sus cimientos de los edificios. Y por último, el protagonismo de la piedra fue reemplazándose al barro, como sucedió en la reconstrucción de muchos de sus edificios. Los sistemas constructivos empleados por los totonacas. Estos se caracterizaron por los nichos y la variedad de formas para fachadas, para los templos, altares, para las canchas de juegos de pelotas y las residencias. La técnica de construcción consistía en los núcleos de piedra bola con lajas y estos compactados mediante mortero. A los edificios se les daba una terminación con una margosa que cubría la piedra manufacturada con arena y concha pulverizada. De hecho, la piedra tallada era utilizada más bien en elementos no estructurales como las escaleras. El único edificio de piedra se dice que fue construido sobre sillares de arenisca de grado muy fino. Y bueno, esta cultura tiene una particularidad ya que sus edificaciones no poseen fuente de iluminación y ventilación más que la puerta. No poseen ventanas porque la cultura totonaca no usaba ventanas. Bien, los edificios más importantes de esta cultura. Tenemos el Tajín, que fue la zona arqueológica más importante de esta cultura, ya que fue su hogar durante muchos años. Los edificios del centro ceremonial están ubicados en forma de sucesión escalonada. Esto se dice que fueron construidos de esta manera en base a las clases sociales. Todo esto está rodeado por cerros. El Tajín posee como dos partes, el Tajín grande y el Tajín chico. En el Tajín grande se posee el edificio, bueno, la edificación con mayor relevancia, que es la pirámide de los nichos, la cual es llamada así por los 365 nichos que posee repartidos en los 7 cuerpos de basamiento piramidal. La escalinata de la pirámide tiene una altura de 10 metros, limitada por transversales de caracol marino y símbolos del dios Quetzalcóatl. Por otro lado, tenemos las canchas de juegos de pelota, que en esta cultura son muy importantes, ya que poseen alrededor de 17 canchas. La forma en la que están construidas dichas canchas es que la pared está en forma de talud, tiene un cierto grado de inclinación para que la pelota de hule pueda rebotar.